médico psicoanalista, escritor, autor teatral, político, historiador, Pacho O'Donnell es un intelectual que pone el cuerpo y no teme a los desafíos. Fue el primer ministro de Cultura de la vuelta a la democracia e impregnó su impronta a las gestiones sucesivas. Su presencia es habitual en los medios argentinos, donde además de dar una mirada comprometida sobre la realidad, conduce premiados programas de radio y televisión. Creo que hay que entender que la grieta atraviesa toda la historia argentina y seguramente toda la historia universal. La grieta es el conflicto entre los intereses populares y los intereses dominantes. Eso es algo eterno y que sucederá hasta el fin de los días de nuestro planeta. Y ahí está la grieta. La grieta se manifiesta de muy distintas formas. A veces brutalmente, como por ejemplo las guerras civiles, entre los sectores dominantes porteños, liberales relacionados con Gran Bretaña, con la masonería internacional y por otro lado los sectores populares, federales, industrialistas, que se tradujo en guerras tremendas, en una gran masacre, digamos, ¿no? Que terminó con el triunfo de Buenos Aires. En otros momentos la grieta se manifiesta diríamos, suavemente, digamos, sin gran perturbación, a veces por un claro predominio de uno de los sectores sobre otro. Lo que le va dando la diversidad a la historia argentina es el hecho que por momentos privilegia algún sector, en otro momento otros, a veces la cosa es más empatada, digamos que generalmente ha predominado los sectores más conservadores, ¿no es cierto?, por una cuestión de fuerza. Y después también hay momentos de mucho salvajismo, por ejemplo, la época de la dictadura cívico-militar, donde claramente el poder se vio amenazado, ¿no es cierto?, por una instancia de cambio que se había expandido inclusive por toda Latinoamérica. Recordemos los presidentes y los sectores políticos que habían predominado en unos cuantos de los países de la región, y que finalmente se resolvió con los 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? La historia en la Argentina tiene mucha importancia porque muy inteligentemente los que vencieron las guerras civiles del siglo XIX, es decir, los porteños, centralistas, unitarios, liberales, derrotando a los sectores populares, federales, provincianos, entendieron que la historia era una base ideológica para su proyecto. Es decir, la Organización Nacional de Mitre, Sarmiento Avellaneda, estuvo fundada en la historia que escribieron Mitre y Vicente Fidel López, la cual es una historia, por lo mismo que cuento, es una historia amañada. Es una historia escrita con un objetivo político, ideológico. Y entonces que muy voluntariamente ilumina ciertos personajes, ciertas circunstancias y oscurece otras. Exalta algunas circunstancias, algunos personajes y jibariza otros. Por eso siempre tomé como prioridad, porque me gusta la historia, trabajar en la línea que trabajaron Jauretche, Scalabrini, Ortiz, ¿no es cierto?, Corrado Ramos, tantos otros, de Hernández Arregui, que es la idea, bueno, de revisar esa historia, de darle otro contenido, o sea, recuperar aquello que fue excluido o que fue oscurecido, que eso es el revisionismo histórico. Yo prefiero llamarlo historia nacional, popular y federal. Y la importancia que tiene
está muy clara en la reacción que siempre que provocan los sectores de derecha conservadores, que por ejemplo estos personajes maravillosos, estos pensadores nacionales que acabo de nombrar, entre los cuales indudablemente hay que incorporar a Pepe Rosa, quien fue verdaderamente mi maestro, han sido ninguneados, excluidos, no tenían dónde publicar. Peñalillo solamente, que era un gran prócer, editor, bueno, se ocupaba de editarlos con muy poco éxito económico. Y la historia verdadera, de alguna manera, sirve para entender. Lo he contado ya varias veces, pero a mí me gustó el elogio que me hizo alguien que decía, gracias a su libro puedo leer mejor los diarios todas las mañanas. Y efectivamente, tenemos una clase política bastante ignorante, ¿no? Salvo excepciones. Creo que si los políticos supieran más historia, creo que nos evitaríamos unos cuantos problemas. La política en general es decepcionante per se. Es decir, yo me incorporé a la política con la idea de hacer cosas buenas. Creo que la enorme mayoría nos incorporamos con ese motivo. Tuve la suerte de desempeñar lugares bastante claves, o sea, la política ha sido muy generosa conmigo. He sido senador nacional, he sido diputado, he sido ministro, he sido embajador más de una vez. Y, o sea que podría decir que no soy de aquellos que consideran que están en la política gente del mundo de la cultura porque son asesores de algún subsecretario. No, yo realmente he estado metido en la política, inclusive he sido precandidato a jefe de gobierno de Buenos Aires por el peronismo. Algunos recordarán una escandalosa, sí, bastante escandalosa, interna que libramos la fórmula O'Donnell-Scioli, Daniel venía como candidato a vicejefe, contra Corach, Toma, Granillo Campo, digamos, todo digamos, el grupo duro del menemismo, y que fue una elección, bueno, realmente no se contaron los votos, no se hicieron fraude. Fue una experiencia importante de la política. El tema más decepcionante de la política es que uno puede llevar adelante solamente una parte muy pequeña de los proyectos que se proponía. Yo suelo decirle por ahí cuando alguien asume un cargo, conformate con el 20% de las cosas que vos esperás, conformate si llegás a hacer el 20%, campeón. El resto se va en burocracias, en tratar de sacar la cosa adelante a pesar de fallas de algunos colaboradores, de pelear contra inercias institucionales muy difíciles de superar, contra fallas propias de uno mismo, o sea, a veces. Y yo te diría, bueno, lo difícil que ha sido para mí estar en política se compensa bastante con algunas cosas que sucedieron durante mi gestión. Durante mi primera gestión fui el primer secretario de Cultura de la Democracia, un honor enorme en Buenos Aires. Estuvo todo el trabajo de recuperación de la democracia, ¿no es cierto?, sacar a la gente de la catacumba que se había refugiado, volver a poner en superficie a los que estaban encerrados en las listas negras, hacer volver a la gente que se había ido, crear el programa cultural en barrios, llevar los espectáculos, sacarlos de los lugares bacanes y llevarlos a donde estaba realmente la gente común, la gente que nunca había tenido acceso y que ahora la reimposición democrática sea fundamental, que entendieran que había una cultura democrática.
Porque ganó. Porque soy mejor. Ah, quiere que entregue la pelea, que pierda con el ninja para que él pelee con el campeón. Anda, carajo. Eso, pero quiero que entiendas que están reconociendo tus méritos. Estás bien para la pelea. A cualquiera con 5 lo arregla. No, con 3 te arreglaban. ¿Y? Entonces, ¿qué hacemos? A mí me apasiona el teatro, siempre me apasiona el teatro. Bueno, soy dramaturgo, se han estrenado cerca de 12 obras, por lo menos, no las he contado. De teatro he tenido la suerte de tener grandes actores como Rodolfo Iván, Lito Cruz, Jorge Marrale, Raúl Rizzo, María Fiorentino, ¿no es cierto? Bueno, tantos directores como Urquijo, como Daniel Marcove, Lito Cruz, etc. O sea que he hecho teatro. Y en momentos de crisis como estos que vivimos, el teatro es un muy buen lugar de refugio. Es un lugar donde te encontrás con gente maravillosa. Nadie que está en el teatro aspira a ganar dinero. O sea, el teatro tiene que ver con una vocación profunda. Yo lo llamaría con un sentido de la vida. A mí me ha pasado siempre las experiencias teatrales, las cuales las he vivido, aunque sea como autor, activamente he tratado de no perderme funciones de mis obras y demás. Te encontrás con gente que apuesta su vida a la creatividad, que apuesta su vida a hacer algo que puede parecer absurdo, que desde el punto de vista de cierta gente no tiene sentido porque no tiene ninguna capacidad de generación de dinero, ni esas cosas, digamos, que pueden parecerle tan importantes a los que en este momento de alguna manera y lamentablemente manejan el mundo. Pero es un lugar, digamos, realmente, casi te diría, a contrapelo, digamos, de esta sociedad ambiciosa, materialista, relativista, ¿no es cierto? O sea, hablo de teatro como un lugar de pasión compartida. Puede ser también ciclismo, no sé, puede ser también la filatelia, no sé, todo aquello que de alguna manera, hablamos hace un rato del tema del deseo, que realmente esté conectado con tu deseo, más allá de toda especulación materialista, ¿no es cierto? Toda especulación que no tenga otro sentido que el encontrarte vos mismo en eso. En términos del avance tecnológico, es algo extraordinario, es el eje fundamental de la vida humana en este momento. Los argentinos hemos estado muy distraídos con problemas, los gravísimos problemas que tenemos, lo cual no nos ha permitido hablar y desarrollar aquello de lo cual habla y desarrolla el mundo. O sea, hemos estado ajenos, salvo iniciativas privadas, ¿no es cierto?, que muchas veces son maravillosas, pero hemos estado ajenos todo el tema de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, el tema de los desarrollos, ¿no es cierto?, de la ingeniería digital, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde aparece algo clave. O sea, ¿cuál es la diferencia del modernismo con el posmodernismo? Que en el modernismo las personas teníamos mucha esperanza en el progreso científico. Pensábamos, bueno, que ya prácticamente no iba a haber enfermedades, que prácticamente no íbamos a tener necesidad de trabajar mucho porque las máquinas nos iban a reemplazar, que se iban a crear armas tan potentes que la guerra iba a ser imposible. El posmodernismo está caracterizado por el escepticismo a todo esto. Es decir, con la desconfianza de a dónde nos va a llevar la ciencia, qué es lo que va a pasar con el futuro, ¿no es cierto? Y eso es algo, lo cual, como decía recién, argentinos tenemos que ponernos a la par del mundo.
Yo me alegro mucho de haber escrito en un momento este libro, que es un libro sobre Juana Zurduy, que fue una gran caudilla altoperuana, que para mí fue importante escribir este libro porque de alguna manera la reivindicación del papel de la mujer en las guerras independentistas. De acuerdo a la historia oficial, la historia liberal, la historia escrita por hombres para hombres, que es la que nos han enseñado siempre, las mujeres en la época de la independencia lo que hacían era coser banderas, bordar banderas, entonar alhajas, prestar el piano para que alguien tocara un himno, esperar a sus maridos próceres. Y Juana Zurduy realmente demostró que no fue así, que hubo muchas mujeres que se empeñaron en las guerras libertarias a la par de los hombres, ¿no es cierto?, con sable en mano, lanza en ristre. Y bueno, para mí fue importante y además uno de los libros que yo más quiero. Para mí la máxima expresión, si existiera un Dios que crea cosas, yo diría que la máxima expresión ha sido la mujer inteligente. La mujer inteligente tiene una categoría superior a la del hombre inteligente. Me parece fundamental toda esta reivindicación del papel de la mujer. Me parece que es algo que le va a hacer muy bien a la sociedad, la va a mejorar. Hablábamos hace un rato, indudablemente la mujer es más honesta que el hombre, más comprometida con lo que hace, tiene más que demostrar y eso la hace más eficaz. Resulta que yo tengo una insuficiencia cardíaca severa a raíz de un infarto. Y entonces mi médico me dice, bueno, tardá de hacer algunos gimnasios, me dio algunas claves, como para fortalecer al músculo cardíaco sobreviviente. Entonces empecé a hacer algunas formas de gimnasio. Y luego me fui entusiasmando y no paré hasta hoy. Y bueno, descubro que somos los viejos y las viejas los que abandonamos el cuerpo. El cuerpo está ahí la sexualidad, está ahí la energía, está ahí el cuerpo. Porque uno sea vieja o vieja no quiere decir que no tiene derecho a todo eso, lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que tenerlo. El músculo está también ahí. Algo que trascendió más allá de lo que yo hubiera querido era que un día termino de hacer, porque yo entreno sistemáticamente, ahora por ejemplo hoy hice media hora de bicicleta fija, spinning, que es esa exigente bicicleta tipo carrera, más una hora de fierros, digamos. ¿No? Es algo para mí habitual, eso en este momento. Y entonces mi señora Marina un día me saca una foto de espalda después que te entrené. Y de pronto nos sorprendimos porque realmente era una espalda con músculos, ¿no? Cosa que yo no preveía. La subí a Instagram, que me lo había armado una hija mía hacía muy pocos días, convencido que era una especie de chat de amigos. Bueno, ahí trascendió, lo tomó Jorge Rial y demás. Y si bien en un primer momento me sentí muy incómodo, porque yo estoy acostumbrado a hablar de mi cabeza, pero no de mi cuerpo, después me di cuenta que había algo positivo en eso, que realmente fue apareciendo una enorme cantidad de mensajes, que había como alguna ejemplaridad más allá de lo que yo deseaba. O sea, que de alguna manera estaba indicando, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, que uno abandona el cuerpo, inclusive porque se come una instrucción social que es la de identificar vejez con deterioro. Se supone que cuando uno supera cierta edad ya no tiene derecho al sexo, al cuerpo, al músculo, a la energía, a la vitalidad.
Y uno se cree eso y actúa eso. No hay más que ir por la calle y mirar. A mí me encanta la palabra vejez, o sea, no quiero reivindicar la palabra vieja y viejo. Me imagino que feo que sería, por ejemplo, esta maravillosa novela de Hemingway, El viejo y el mar, que se llame El hombre mayor y el mar, no sé, La tercera edad y el mar, porque resulta que se le tiene tanta aprensión a la vejez que se le cambia el nombre como la lepra, que ya no se dice más lepra, ahora se dice mal de Hansen. Entonces se dice tercera edad, persona mayor, adulto, grande, no sé, una serie de cursilerías. No, el viejo es un viejo y la vieja es una vieja. Y honor en eso, ¿eh? No, sí, hay que trabajar para ser un buen viejo y una buena vieja. Hay que esforzarse, hay que realmente pelearle no sé, a la muerte. A la muerte no se le pelea, a la muerte bien invicta hasta ahora, por lo menos que yo sepa, bien invicta. Pero al deterioro sí se le puede pelear. Y creo que hay que pelearle al deterioro. Uno tiene derecho a pelearle al deterioro. Yo creo que la sociedad que vivimos, el sistema, hay un sistema de captación del deseo. O sea, la sociedad que vivimos es una sociedad que vive básicamente del consumo. Hasta no hace mucho el factor fundamental era la producción, ahora es la producción más el consumo. La sociedad capitalista que vivimos tiene capacidad de supervivencia, de expansión en función de que uno desea aquello que no es un deseo real propio, sino que desea aquello que la sociedad, el sistema, necesita que uno desee. El deseo tiene una gran capacidad de mutación. Es muy difícil que el deseo se fije en algo. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida hacen que uno elija ser ingeniero a los 18 años y es muy raro que a los 50 años siga gustándole ser ingeniero. O a los 50 años seguramente hubiera elegido otra cosa. Pero bueno, las circunstancias de la vida, la necesidad de alimentar a la familia, la necesidad de autoabastecerse, en fin, hacen que uno sea ingeniero toda la vida, lo cual muchas veces tiene muy poco que ver con el placer. Alguna vez me acuerdo que me invitaron, después no me invitaron más, a una institución que se ocupaba de decirles a los chicos el tema de la orientación vocacional. Y entonces yo les dije, miren, ustedes están eligiendo, lo que te acabo de decir, ¿no? Ustedes están eligiendo una vocación, una profesión a los 18 años. Yo les pido que de todas maneras sean leales a sus otras vocaciones, a sus otros deseos. Si les gusta pintar, no dejen de pintar. Si les gusta hacer deporte, no dejen de hacer deporte. Porque eso es una cuenta que después se paga. A lo largo de la vida se paga. Hay quienes dicen que en el momento postrero, en el momento de la muerte, uno no piensa tanto en las cosas que hizo, sino en lo que no hizo. Y que la cuenta de lo que uno no hizo no sea demasiado abultada. Y nosotros creamos la máquina del tiempo y le damos la oportunidad a todos los que nos vienen a visitar aquí a Perfiles que elijan a qué lugar de la historia quieren ir y, por supuesto, con quién se quieren entrevistar. Pues si tuviera que elegir 3 históricos, Manuel Dorrego, tengo una gran admiración por Dorrego, un personaje extraordinario. Él es realmente el pionero del federalismo, un tipo de una gran honestidad. Otro personaje que yo no dejaría fuera es a San Martín. San Martín es una figura extraordinaria, un hombre de un enorme patriotismo cuando no existía la patria todavía, ¿no? Eso fue lo que lo unió a Rosas. Los dos eran muy patriotas cuando era sentimiento anticipatorio, digamos, todavía no había nación. Me gustaría conversar con Perón. Con Perón yo tengo una relación un tanto ambivalente, pero con Perón me gustaría recibirlo a solas
y preguntarle algunas cosas. Algunas no me gustan, unas me gustan mucho, otras no me gustan tanto. Me gustaría preguntarle sobre algunos temas que no se tocaron nunca hasta ahora. Sería bueno conversar con eso.